Hola, bienvenidos a Hoy nos toca la noche, en una jornada con mucha información política y judicial que nuestros analistas, como siempre, van a analizar, nuestros especialistas. Y hoy siguió la rosca política por las candidaturas y las alianzas, y también siguió la incoherencia de nuestros dirigentes. Faltan nada para que cerrar, el miércoles vence el plazo para cerrar la inscripción de los frentes electorales. Y Sergio Massa todavía no define en qué espacio va a jugar. Desde el entorno de Vidal dijeron hoy que las negociaciones se enfriaron para llevarlo como candidato presidencial en una colectora. En cambio, el kirchnerismo volvió a invitarlo a sumarse a sus filas. Lo hizo Alberto Fernández después de salir de su internación en el sanatorio Otamendi, donde estuvo por una inflamación en la pleura. Dijo concretamente que lo quiere a Sergio Massa en su espacio y que las chances para que eso se dé son entre 5 a 10. El candidato de Cristina retomó inmediatamente su agenda política y recibió después en su departamento de Puerto Madero al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recientemente reelecto. Sí, es el mismo que hace un mes quería ser el vice de Labaña, ¿se acuerdan? Bueno, Uñac ahora le confirmó su apoyo a la fórmula de Unidad Ciudadana. En tanto, desde Cambiemos hablaron dos dirigentes que suelen tener bajo perfil. El senador Esteban Bullrich, desde Washington, confirmó que hay negociaciones entre Cambiemos y Alternativa Federal para llegar a un acuerdo electoral. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que está más afuera que adentro de Cambiemos, dijo que el candidato a vice de Macri debería ser un radical y que el mejor dirigente para ocupar ese lugar es Ernesto Sanz. En el plano judicial, el juez Claudio Bonadío amplió el procesamiento a Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública y las coimas en los peajes. Está relacionado con el caso de los cuadernos de las coimas. Es el procesamiento número 13 de la expresidenta. En medio de este escenario convulsionado político y judicial, llegó al país por primera vez el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y aprovechó esta visita oficial para hacer campaña por la reelección de Mauricio Macri. ¿Ayuda o cinturón o salvavidas de plomo para Macri? Bueno, de esto y de las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil vamos a hablar en instantes en Hoy nos toca la noche. Bueno, y llegó Jair Bolsonaro y revolucionó un poco la Argentina porque hubo, por supuesto, como se esperaban, algunas marchas de repudio a su presencia. Se reunió con el presidente Mauricio Macri, hicieron después una conferencia de prensa. Los ejes de la reunión pasaron básicamente por Venezuela y por el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Se firmaron varios convenios bilaterales. Y bueno, lo interesante es saber ahora esto, cómo va a seguir la relación entre Argentina y Brasil, porque a Brasil tampoco le está yendo tan bien. ¿No es así, Laura García? ¿Cómo estás? Nuestra especialista que nos va a explicar sobre el tema. Muy bien, Giselle Rumo. Te cuento. Sí, no, efectivamente, no es consuelo de tontos, pero mi idea era un poco contarte, antes que nada, dónde está hoy este Brasil de Bolsonaro, que de hecho viene de vivir un ciclo de auge y decadencia bastante parecido a lo que comentábamos ayer de esta Argentina cíclica que tiende a repetirse. Bueno, del 2000 al 2010, Brasil, no sé si vos te acordás, era la niña mimada de los mercados, era la gran promesa de los emergentes. ¿Te acordás de los BRICS que agrupaba a las potencias con más perspectivas de crecimiento explosivo? La B era de Brasil, precisamente.
Bueno, a partir del 2014 más o menos comenzó el declive, porque todo se termina. 2015 y 2016 fueron 2 años tremendos, con una contracción de 7% del PBI. Y bueno, ¿dónde estamos hoy? Si vos ves hoy el PBI, o sea, la economía brasileña, cayó un 30% respecto del 2011. Se contrajo un 30%. El PBI per cápita, que es otra medida que calcula la economía per cápita, o sea, por ciudadano, la riqueza que genera una economía por ciudadano, se derrumbó un 42% apenas desde el 2011 a esta parte. Así que Brasil también se las está viendo muy feas y en estos últimos 2 años de recuperación fue una recuperación muy modesta, Giselle, sí, de un crecimiento de 1,1%, nada así estrepitoso. Ahora, ¿qué fue lo que precipitó esta debacle, digamos? Bueno, ahí tenemos que hablar de lo fiscal. Venían de 16 años de equilibrio presupuestario, de hacer las cosas bien, prolijitas, las cuentas públicas en orden. A partir del 2014 empezaron a tener déficit. Y ahí un poco se desmadró la cosa, empezó a crecer la deuda, que pasó del 50% del PBI al 88% del PBI. ¿Y en dónde estamos hoy? Hoy estamos con un Bolsonaro desesperado porque el Congreso le apruebe la famosa reforma previsional, que acá sí tenemos, clave reforma previsional, porque Bolsonaro se encuentra hoy con que no tiene plata, presupuesto, para pagar siquiera los planes sociales, que en Brasil se llaman Bolsa Familia, ni siquiera las pensiones. Está pidiendo créditos adicionales para poder afrontar este gasto social. O sea que está bastante mal. Bastante complicado. Macri no tiene nada para envidiarle. No. Ahora, es nuestro socio comercial más importante. Definitivamente. Todo esto, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, mira, para tener una dimensión de lo importante que es Brasil para nosotros, el 23% del comercio exterior de la Argentina está concentrado en Brasil. Fíjate el peso enorme que tiene. Es además el destino del 50% de nuestros productos industriales. Un dato muy interesante igual es que un poco fruto de la debilidad de ambos países, ¿no? De lo que están atravesando ambas economías, el flujo comercial, este intercambio, perdió mucha intensidad en el último tiempo. Cayó de hecho, en lo que va de este año, de enero a mayo, un 23% el intercambio comercial con Brasil. Es realmente mucho si lo comparás con el mismo periodo, ¿no?, del 2018. Ahora, si miramos lo que es la balanza de la relación bilateral, ¿qué es esto? El saldo. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Bueno, tradicionalmente nosotros salíamos perdiendo, o sea que éramos deficitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que era más lo que le comprábamos a Brasil que lo que le vendíamos. Esto se está empezando a dar vuelta. Ahora, ¿ves? Tenemos un superávit este año con Brasil, mínimo, ¿no? Sí, pero mirá de lo que venimos, de un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Sí. O sea que estamos empezando a exportar más, pero ¿qué pasó? Las importaciones, lo que le compramos a Brasil, se derrumbó por completo, claro, por la recesión. Claro. Entonces, de alguna manera, se fue corrigiendo por las malas este déficit histórico con Brasil. ¿Y para adelante? Para adelante, lo decís casi con miedo. Sí, sí. Para adelante, bueno. Sí, para adelante, 2 frentes de tormenta posibles. Están ahí muy claramente en la agenda. Uno es el crecimiento de Brasil. Se calcula que por cada 1 punto que crece el PBI de Brasil, crece 1/4 de punto la Argentina. Así de atados estamos al destino de Bolsonaro. Lo mismo pasa en sentido contrario. Si cae Brasil, nos arrastra de la misma manera. Y lo preocupante es que este año arrancó con un pronóstico de crecimiento de 2,5% para Brasil y hoy ya están hablando de 1,5%, Giselle. Sí. O sea que no hay muy buenas perspectivas. O sea, por un lado, el crecimiento. El crecimiento nos puede complicar. Acá está la previsión a la baja dramática. Y el otro tema es el Mercosur.
Hoy se habló mucho del Mercosur, que es este famoso bloque que tiene 10 años y que siempre funcionó de manera bastante que Bolsonaro no lo quiere defectuosa. Nada. Bueno, parece que se pusieron las pilas, como las dos economías estamos bastante maltrechas. Dijimos, vamos a ponerle las pilas al Mercosur, bajemos el arancel, hagamos un arancel externo común, tratemos de abrirnos a otros mercados, a ver si terminamos de finiquitar esta bendita alianza, acuerdo con la Unión Europea, con la que venimos hablando hace como 10 años. ¿Cuál es acá el riesgo? Bolsonaro, me explicaban en estos días analistas que siguen Brasil día a día, Bolsonaro es un tipo que, a diferencia de Dilma o de Lula, no entiende a Brasil como un actor regional, como un líder de América Latina. Lo entiende como un actor global y quiere que Brasil se internacionalice. Claro. Con lo cual, si este proyecto Mercosur al mundo naufraga, si no se pueden limar las diferencias que subsisten con Macri, quizá Bolsonaro se corte solo y empiece a hacer acuerdos con otras grandes economías. Y eso sí puede ser un problema para la Argentina. ¿Por qué? ¿Con quién? Justamente. ¿A quién va a buscar? Claro, además, mira este último dato de cierre. La Argentina tiene un acuerdo comercial con el Mercosur. Sí. En promedio, en el mundo, las economías tienen 14 acuerdos comerciales vigentes. Claro. 14, es un dato del Banco Mundial. O sea que nosotros realmente somos todavía una economía extremadamente cerrada, aun cuando estamos mostrando en estos años una vocación de abrirnos al mundo y de reinsertarnos. Así que ojalá que esto prospere, porque realmente necesitamos asomarnos. Sí, y seguramente, bueno, Bolsonaro lo que va a querer es estar cerca de Trump, obviamente. Bueno, estamos todos detrás del beneplácito de Trump y del beneplácito, léase, subtítulo, los dólares. Sí. Habría que ver si no, también después no va a haber como una competencia para ver quién va a ser el líder político de la región, ¿no? Entre ambos. Igual hoy mostraron sintonía, los invito a ver parte del encuentro que tuvieron hoy a la tarde. Estamos compartiendo la visión de cómo el Mercosur, después de casi 30 años, tiene que girar de pensar solamente en una integración entre nuestros países, a no solo profundizar y darle una mayor dinámica a esa integración, sino que esa integración sea la base en la cual nos apoyemos para la inserción global que necesitan nuestros países. Estamos ya concretizando Mercosur con Unión Europea, el potencial energético de nuestra Argentina, una alianza perfecta sobre energía nuclear y la construcción de los reactores. Hoy incluso hablamos sobre posibles hidroeléctricas, pero lo que vale, vale mucho, es de que estamos volcados para el mismo ideal. De libertad y progreso. Bueno, los escuchábamos a los dos hablar de darle empuje a este acuerdo tan dilatado entre el Mercosur y la Unión Europea. Y para eso, bueno, vamos a hablar ahora de este tema y de la balanza comercial con un economista que es Aldo Abraham, director de Libertad y Progreso, y también lo sumamos a Nicolás Luca, nuestro compañero, a la mesa. Bueno, bienvenido. Un gusto estar acá para mí. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que viene tan dilatado? Lo primero que tenemos que entender es para qué sirve el Mercosur, ¿no? El Mercosur sirve para justamente hacer que los sectores productivos de ambos países, en realidad de los países que componen la asociación, que son Paraguay, Uruguay y Brasil, porque Venezuela está suspendido, interactúen entre ellos, compitan entre ellos como en una liga menor, para de esa forma hacerse cada vez más eficiente, porque lo que necesita un país es que sus productores sean más eficientes para generar más riqueza y más bienestar para todos. Si nos cerramos como país, es como si fuera un boxeador que se pone a pelear contra su sombra. Nunca va a ser bueno, porque contra su sombra nunca va a tener el incentivo para mejorar. Ahora, si se sube a un ring y empieza a pelear con otro boxeador, claramente va a empezar a tener que ser cada vez mejor para poder ganarle a los boxeadores con los que se vaya enfrentando. Lo mismo pasa con el Mercosur, o debería haber pasado con el Mercosur durante todos estos años.
lamentablemente ha funcionado muy mal, hasta internamente, el Mercosur. Y a partir de no haberse integrado con el mundo, se ha vuelto como de vuelta un coto chiquitito en el cual nos peleamos o competimos entre unos poquititos sin ganar más eficiencia todavía como nuestros productores, como para mejorar el bienestar de todos los argentinos o de todos los que habitamos en el Mercosur. Y para eso lo que necesitamos es que de una buena vez el Mercosur deje de ser una fortaleza que protege a algunos productores ineficientes para obligarlos a ser competitivos enfrentando al resto del mundo. Y ese es el rol que tiene hoy la Unión Europea, es el acuerdo que tenemos más avanzado para lograr poner a nuestros productores en competencia y beneficiarnos no solamente con esa competencia, sino que nuestros productores además van a tener insumos más baratos del otro país, nos van a demandar productos. ¿Pero estamos en situación de competir? Estamos siempre, y lo que pasa es que esa es la eterna realidad de la Argentina. Nosotros tenemos industrias nacientes, como le gusta decir a algunos, industrias que son protegidas, ¿no? Porque se supone que son, que recién están empezando, por eso le ponen industrias nacientes que ya tienen como 60 años. Yo creo que están más para jubilarse que para ser industrias nacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente cuando uno los acostumbra a los empresarios a que los va a proteger eternamente, lo que termina pasando es que esos empresarios no se molestan en ser más eficientes. Nos venden lo que quieren al precio que quieren, porque total, si no lo podemos comprar en otro lado, ¿no? Es como que uno estuviera cautivo del almacén de la cuadra. Y bueno, te van a cobrar lo que quieran, porque no podés ir a otro almacén, ¿no? Y por el producto que tengan. Claro. Aldo, te escuchaba y pensaba en una experiencia muy cercana, pero que está casi en las antípodas, que es la Alianza del Pacífico. Un ejemplo de un bloque muy exitoso. ¿Qué hicieron bien? Bueno, lo que hicieron bien es justamente no poner el carro delante del caballo como hemos hecho históricamente nosotros, ¿no? Acá nosotros protegemos a los empresarios que son ineficientes para que se supone produzcan más, ¿no? Contemos igual brevemente la Alianza del Pacífico, porque quizá no todo el mundo no sabe qué es. Son países que están en el Pacífico, entre ellos están Chile, Perú, Colombia, ¿no? Que se han aliado y que va a ser y que están haciendo justamente una zona de libre comercio, que también va a incluir esa alianza países de Asia. Claro, incluso, que ya han abierto, ¿no? Con lo cual, imagínense el mercado al que van a tener acceso los chilenos, los peruanos, los colombianos. Imagínense los chilenos consumidores, los peruanos consumidores, la cantidad de bienes que van a tener baratos, ¿sí? Y la capacidad de elegir, porque eso es muy importante. En los países que se abren, uno quiere comprar, no sé, un tornillito que sea con forma de florcita la cabecita, ¿no? Y que sea rosado y lo consiga al mejor precio a ese tornillito. Vos acá querés comprar ese tornillito, vas y pagás carísimo el tornillo que te venden, porque es lo que hay, ¿no? Y eso hace al bienestar de la gente. El poder tener lo que vos querías justamente al mejor precio hace a tu bienestar. De hecho, los países que están abiertos al mundo, el mismo salario que nosotros cobramos acá, a ellos les da muchísimo más bienestar y utilidad. O sea que realmente es lo que deberíamos hacer los argentinos, dejar de poner el caballo atrás de la carreta, que eso significa proteger empresarios para que nos cobren más, para hacerse ricos, cuando en realidad los empresarios tienen que estar en función de servirle a la gente. Es al revés. Bueno, cuando vos abrís la economía, los obligás a los empresarios que antes se avivaban y te cobraban cualquier cosa por cualquier porquería, a trabajar, ser eficiente y empezar a hacerte útil a vos, que sos el consumidor. Aldo, hay como un prejuicio que existe desde siempre, y te consulto a vos qué tan cierto es y qué tan no, que cuando uno habla, bueno, vamos a hacer un acuerdo de libre comercio con una potencia económica, ¿no? Hacemos un acuerdo bilateral de libre comercio, ponerle con Estados Unidos. Y por la potencia industrial que tiene Estados Unidos, a nosotros nos va a fundir. Y después uno se pone a pensar en el tipo de cambio y se pregunta, ¿qué tanto nos puede perjudicar un acuerdo con una potencia económica, con un tipo de cambio altísimo y un poder adquisitivo altísimo frente al nuestro? A ver, primero que eso te abre los mercados para los sectores eficientes de nuestra economía, ¿no? Pero lo primero que hay que entender es cómo funciona un sistema de protección. Yo me refiero al ingreso de los productos de afuera. Sí, por eso. Vos suponete que nosotros en este momento
estuviéramos plenamente abiertos, vamos a hacerlo por la inversa, y de golpe yo protejo un sector, ¿no? Digo, bueno, los que producen copas a partir de ahora nos importan más copas. Claramente yo lo primero que acabo de hacer es a beneficiar a los productores de copas que me van a poder cobrar más. Claramente mucha gente te va a decir, bueno, es cierto, porque necesitábamos protegerlo porque el costo argentino es alto. Yo coincido, el costo argentino es alto, ¿sí? Pero el costo argentino lo pagan todos los productores, el productor de copa y todos los demás productores de bienes y servicios de la Argentina. Los pagamos nosotros también, los consumidores. Ahora, cuando vos permitiste que el señor te venda copas más caras, lo que estás haciendo es transferirle el costo argentino que este señor pagaba antes a todos los consumidores y a los demás productores también. ¿Por qué? Porque yo automáticamente dejo de importar copas. No traigo copas de afuera, eso implica demandar menos dólares. Como demando menos dólares, los dólares acá valen menos y todos los señores que producen bienes que son exportables, que se pueden exportar, pasan a cobrar menos en términos de dólar, ¿no? Por lo tanto, para proteger al señor y que este produzca más, vos lo que acabas de hacer es hacer que todos los sectores que son más eficientes de la economía, que son los que pueden exportar, y todos los que vos no protegiste y compiten con importaciones, bajen su producción y despidan gente. Pero es un absurdo, es como si alguien te dijera, mira, yo tengo una empresa de chupetines, ¿no? Chupetines redondos, me va muy bien y de golpe voy a mis accionistas y les digo, mire, voy a empezar a hacer chupetines cuadrados. ¿No? Y me va a decir, no, porque nosotros no sabemos, a la gente no le gusta, pues se lastima la boca, ¿no es cierto? Entonces, y yo te digo, no, yo los voy a hacer, ¿no? Pero es que vamos a ganar menos plata, ¿no? O sea, a ningún empresario se le ocurriría hacer eso, ¿no? Está bien, pero ahora, a un país tampoco se le tiene que ocurrir a empezar a proteger y poner recursos en hacer algo que es ineficiente cuando vos tenés cosas que son eficientes y pueden darle trabajo a todo el mundo. Yo te hago la pregunta del producto prohibido número 1 en Argentina durante muchos años. ¿Sí? El aparatito este. La gente que tiene acceso a ese aparato, aunque esté liberada la venta en Argentina y se cobre los impuestos que se le debe cobrar, como está pasando ahora, sigue siendo inaccesible. Entonces, ¿cuál es el problema de un tratado de libre comercio cuando las diferencias de tipo de cambio no te va a estropear la industria argentina en determinados productos? A ver, probablemente si vos abrieras la economía en todos los sectores, muy probablemente no fabricaríamos más celulares. ¿Y ese sería un problema? No, porque estamos realmente quemando plata cuando les damos beneficios y subsidios a una industria que, por ejemplo, está en Ushuaia, ¿sí? Para que fabrique en Ushuaia, que ni fabrican, ensamblan con suerte, algo que te van a traer hasta Buenos Aires para vendértelo y que vos lo vas a pagar muchísimo más. No tiene ningún sentido. Hay un montón de cosas que en Ushuaia se pueden hacer, que son buenas para el país incluso, por ejemplo, hotelería y, por ejemplo, no pueden tener más hoteles hoy en Ushuaia. ¿Por qué? Porque no van más aviones. Y la única forma de llegar es tener aviones. ¿Por qué no mejoramos el aeropuerto y empezamos a generar más actividad en el turismo? En vez de generar actividad que no les es útil a los argentinos, porque estamos pagando carísimo algo que vale mucho menos. O sea, estamos perdiendo bienestar económico para sostener algo que no tiene ningún sentido allá en Ushuaia. O sea, va a pasar eso. Pero acá vos lo importante que tenés que tener en cuenta es que si vos lo que haces es proteger a un sector ineficiente y lo que haces al mismo tiempo es transferirle el costo a los sectores más eficientes, en definitiva lo que vas a tener es una economía más ineficiente. ¿Y vos conocés alguna empresa, algún canal que, siendo cada vez más ineficiente, le pueda brindar mejor bienestar a sus accionistas y a sus trabajadores? No. Se habló de una moneda común en la reunión que puedan tener entre Brasil y Argentina. ¿Eso es una propuesta que nos puede beneficiar? La verdad es que Brasil no es un país de lo más confiable en términos de el manejo de la política monetaria, ¿no? ¿Se acuerda de la devaluación de Cardoso? Sí, de hecho, yo, si mal no me acuerdo, nosotros desde 1970 a nuestra moneda le hemos sacado 13 ceros, ¿no? O sea, un peso de 1970, si lo hubiéramos dejado todos los ceros, serían 10 millones, diría, 10 millones de pesos, lo cual da una medida de la estafa que se ha cometido desde el Banco Central de la República Argentina. Pero vos sabés que los brasileños andan ahí, yo creo que están en 10 y 11 o alrededor de 11 ceros que le han sacado. Y ellos o sea que no son nombre, mucho moneda, mejores, ¿no? Es como decir, bueno, entre los peores vamos a tratar de ganar una maratón, ¿viste? O una carrera de posta, no vamos a ganarla, ¿no?
Para aprovecharte, Aldo, una última cortita sobre el tema de la estabilidad macro de ambos países. ¿Te preocupa esto que yo mencionaba sobre un nuevo freno en la economía brasileña que pueda, a su vez, abortar una recuperación acá? Mira, es clarísimo que hay una dependencia sobre todo del sector industrial. Si vos mirás la evolución de la industria de Brasil y la comparás con la evolución de nuestras exportaciones industriales totales, no las que van a Brasil solamente, es perfecta. La evolución de una es igual a la de la otra, y eso tiene sentido porque es ahí donde somos verdaderamente complementarios los dos países, ¿no? Los brasileños no solamente consumen bienes industriales argentinos, sino que sus productores industriales consumen insumos industriales argentinos. Entonces allá sube la demanda de productos industriales de argentinos y de brasileños, pero además al subir la de los brasileños también suben los insumos industriales que nos compran, ¿no? Entonces tenemos una gran dependencia y hoy lamentablemente por la caída del consumo nuestros productores industriales la verdad es que están muy mal. Sería un alivio si a la economía de Brasil le fuera mejor porque podrían venderles mucho más productos a los brasileños, o sea que es una realidad. Pero también es una realidad, nos guste o no, que hoy nuestra capacidad de recuperación económica depende más de nosotros y de lo que hagamos a futuro que de lo que pase en Brasil, ¿no? Bueno, muchas gracias, Aldo. Gracias muy a ustedes. claro, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos hablando de la relación de Argentina y Brasil, pero en el próximo bloque vamos a encararla desde el costado político, y de las relaciones internacionales. Así que no se vayan. Seguimos en Hoy Nos Toca la Noche para continuar hablando de la relación entre Argentina y Brasil, pero ahora desde el lado político, porque una de las cosas que hoy llamó la atención a los periodistas que estaban cubriendo el encuentro entre ambos presidentes es que Bolsonaro prácticamente le hizo campaña a Mauricio Macri por la reelección, se manifestó a favor, dijo que había que votarlo, y uno se pregunta, ¿eso suma a la campaña de Macri, lo ayuda o no, o lo hunde? Bueno, para eso tenemos de invitado a Mariano Aguas, que es politólogo y analista también internacional. Gracias, Mariano, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. ¿Lo hunde o le suma puntos? Justo cuando Macri se estaba recuperando un poquito en las encuestas. Bueno, yo creo que no le mueve mucho la aguja a los términos de Macri. Bolsonaro me parece que hace esto no por Macri, sino por él, por su propio plan. En todo caso, esto emprolija un poco la situación continental o regional. ¿Por qué? Porque confirma ciertos alineamientos con Estados Unidos. Entonces, desde ahí podría ayudar un poco a Macri de una manera muy indirecta por afuera. Por supuesto que no por adentro demasiado. Esto por un lado. Ahora, yo lo vería más por el lado que gana que pierde Bolsonaro. Y esto es un poco complicado. El punto es que la coalición política que apoya a Bolsonaro, que le permitió ganar a Bolsonaro, es una coalición política un poquito diferente a las tradicionales que hemos visto en Brasil, donde, por ejemplo, los industriales de Sao Paulo tenían un peso muy fuerte y donde esto se veía reflejado básicamente en dos partidos importantes, el PMDB y el Partido Trabalhista, el PT. Dicho esto, los partidos que más apoyan, los sectores que más apoyan a Bolsonaro son los que tienen que ver con los ruralistas, que están muy insertos en la economía internacional porque exportan commodities, y los evangelistas, Claro. ¿sí? Que son más bien Muy conservadores, sí. culturales y políticos que apoyan esta visión de Bolsonaro. Bueno, el intendente de Río de Janeiro. Claro, entonces digo, es otra coalición la que sostiene a Bolsonaro, al menos por ahora. Entonces, esta es una coalición, si vos querés, mucho más presta, mucho más orientada a que Brasil se integre a la economía global. Entonces, por esto también, esto tiene que ver con lo que hablaban en el otro bloque. De Brasil está, y lo que decías vos, que está orientándose, y vos también, a
a la economía internacional, saliendo un poco de esta idea de solamente potencia emergente metida en acuerdos regionales o de potencia regional y queriendo ser un jugador internacional. Entonces, dicho esto, ¿qué le atrae a Bolsonaro de Macri? Bueno, que Macri tiene cierta convergencia con esta idea de insertarse en el mundo. Si las negociaciones con el Mercosur que ustedes se preguntaban funcionan bien, estupendo. Si salen mal, bueno, se reverá el Mercosur en todo caso. Y yendo a lo estrictamente político, si gana Macri, muy bien. Si no gana Macri y viene una visión más kirchnerista del PJ, bueno, tiene un elemento, tiene una excusa perfecta para deshacer vínculos con Argentina. Claro. Me parece a mí. ¿Qué sería patear el tablero en ese caso? El patear el tablero sería, me parece, ir desarmando, desarticulando el Mercosur, claramente. Claramente. ¿Hay Mercosur sin Brasil? No. A ver, Brasil, ¿por qué nosotros hemos necesitado? ¿Cuál fue el racional que descansaba, la lógica que descansaba desde el lado argentino? Argentina es un país que tiene un serio problema de industrialización más avanzada, que quedó trunca en los años 60. ¿Por qué? Bueno, porque a Argentina siempre le faltó mercado. Y ese es un problema siempre de la economía desarrollista y de la economía peronista. Pensar que con el mercado interno nosotros podíamos pegar un salto cualitativo. Lo pudimos hacer hasta un punto, pero después necesitamos mercados exteriores. Y Brasil era como una cosa intermedia que nos permitía tener multiplicar el mercado argentino sin tanto riesgo. No es lo mismo asociarte con Brasil que con la Unión Europea, claro, ¿no? O con China o con... Entonces, yendo un poco a las preguntas que vos hacías hoy. Entonces, me parece ahí que Bolsonaro no pierde desde ese punto de vista, sobre todo desde su visión ideológica, y además, si ganara el PJ cristinista, bueno, tiene una excusa perfecta para acusar, para decir, bueno, ustedes son parte del eje bolivariano, bla, 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 bla. Te reformulo, me dio el pie Laura, te reformulo sí, la pregunta con esa base. No tenemos aranceles en común. Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Cobramos impuestos entre los productos de nuestra propia región. Sí. No tenemos socios en común comerciales, más allá de algún caso concreto y por cuestiones concretas. No tenemos moneda en común. ¿Hay Mercosur más allá? O sea, ella dijo, hay Mercosur sin Brasil. Yo te pregunto, ¿hay Mercosur? Porque lo único que tenemos hasta ahora es libre circulación con un DNI. Bueno, este es el punto. Ahora, ¿qué querés llamarlo? Es como cuando... Y el Parlasur que no funciona ahí. Esto es como cuando vos ves una chica y tenés una relación con ella. Hablás con ella, la pasás bien, de vez en cuando vas a una fiesta, vas a una reunión, etcétera, etcétera. No significa que sea tu novia. Entonces, el Mercosur es lo que es, una unión aduanera, no es mucho más que eso. Pero tampoco es tan aduanera. Bueno, claro, pero tenés un arancel uniforme exterior. Ojo, eso sí actúa como una barrera. De hecho, es lo que se está discutiendo ahora con la Unión Europea, entre otros temas. Entonces, yo no le pediría al Mercosur que sea Bruselas, creo que sea la Unión Europea. ¿El Mercosur se puede mejorar? Sí. Ahora, lo que están viendo muchos jugadores es que el Mercosur como está ya es ha quedado un poco anquilosado y viejo. Acá hay algo que no se dijo hoy, pero Argentina ha cerrado un acuerdo importante con Chile. ¿Sí? Hace un par de meses, que ratificó el Senado chileno hace poco. Y eso es muy interesante. Ahora, después todo esto tiene otra lectura y otro capítulo, que es el capítulo geopolítico. Entonces, ¿qué piensas? Nosotros pensamos que Brasil iba a ser la locomotora, la Alemania de... No. Entonces, no es la Alemania de Sudamérica. Entonces, bueno, ¿qué queda? Bueno, quedan otros acuerdos, otro tipo de acuerdos más uno a uno, pero además Macri ha sido muy claro y la Cancillería Argentina ha sido muy clara en buscar un acuerdo con la gente del Pacífico, con el Tratado del Pacífico, y con, Chile, por supuesto. Y esto, yo creo que aquí hay dos presidentes que están diciendo, bueno,
Si con la Unión Europea va bien, bien. Y si no, barejemos y demos de nuevo porque hay que ver qué es lo que nos conviene en este momento. Y creo que ahí hay una coincidencia. Por eso yo creo que él se juega tanto por Macri. Porque aunque perdiera y viniera supuestamente un gobierno más proteccionista, etcétera, 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 bueno, a él no le va a interesar demasiado jugar con esta gente. ¿Y no puede haber una competencia para ver quién lidera políticamente la región entre Macri y Bolsonaro? No la veo. Brasil tiene un peso específico muy fuerte. A ver, y en todo caso habría que un reparto de roles. A Argentina le falta volumen para hacer ciertas cosas, pero Argentina puede jugar en el prestigio, que de los dos señores de centro derecha, claro, me parece que el más moderado es nuestro presidente. Claro, ¿no? claro. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son? Claro. Hoy parecía que había cierta sintonía ideológica, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Y de vestimenta, porque uno ve no Estaban igual. Estaban igual. Pero, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? ¿No? Yo creo que su parecido es básicamente en su visión en general de la economía, del rol que tiene que jugar la región en el mundo, abrirse a la globalización, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay serias diferencias en lo que hace más a cultura política y a ciertos valores. A ver, yo a Macri lo veo, para ser muy brutales, ¿no? Lo veo más un liberal progresivo, y a Bolsonaro lo veo a un tipo más conservador. Liberal más en algunas cuestiones económicas, pero no políticas. O sea, claro, no, bueno, además es xenófobo. Bolsonaro es más un conservador. Claro, es un conservador. No, sí, obviamente. O sea, en temas morales. A ver, vos tenés la administración argentina que presenta un proyecto de salud reproductiva. Claro. Esto en este momento en Brasil sería como loco. La coalición evangelista te quema en la plaza. Claro. ¿Tenemos riesgos acá en Argentina de que la iglesia evangélica o alguna otra religión se meta en la política como pasó en Brasil? No, yo creo que, no sé, yo creo que las iglesias evangélicas son muchas y variadas. Está en esta versión como más militante que son los pentecostales, etcétera, porque, digamos, las iglesias protestantes, algunas son centenarias y muy serias, etcétera. Los luteranos, por ejemplo. Los luteranos, los bautistas, los calvinistas, digamos. A ver, son iglesias que tienen por lo menos casi 500 años de historia. Entonces, después están estas religiosidades más populares, que van directamente a un contacto con la gente directo, más carismáticas, y que es el verdadero cuco del Vaticano. Acá hay una pelea sórdida. Por eso básicamente, Francisco Bergoglio tuvo el apoyo. ¿Sabés quién fueron los grandes operadores políticos de la elección de Bergoglio? Fue la curia brasileña. Un papa latinoamericano es importante porque hoy en día la batalla religiosa más importante que da la Iglesia está en Latinoamérica. En los fieles del propio cristianismo. Exactamente. Y la cuestión viene precisamente con estas iglesias, los electropastores, el milagrismo y toda esta cuestión complicada, digamos. El aceite de Israel. Claro, pega óleo de manto sagrado, venga a tocarlo. O demonio, fieca. Sí. ¿No? Digamos. En cambio, vos fíjate, vos tenés una iglesia católica que te habla del pecado social, que te habla del... Bueno, es otra historia, digamos. Son niveles totalmente diferentes. Teológicamente, yo no soy un teólogo, pero la discusión teológica es diferente. Entonces, me parece que ahí hay dos cuestiones diferentes. Entonces, y además, la Iglesia Católica en América Latina está mucho más ligada a la opción por los pobres, etcétera, etcétera, que a esta cosa de hazte rico como fuere. Claro. Que tienen otros cultos. Entonces hay una diferencia importante. Importante. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos ahora a un corte y cuando volvemos vamos a hablar de la causa judicial de Cristina Kirchner, que además, hablando de religión, hoy usó un video del Papa para justificarse y victimizarse. Enseguida se los cuenta Nicolás Luca.
mucha información hoy. Y antes de pasar a hablar del tema judicial de Cristina Kirchner y de sus 13 procesamientos, lo tenemos a Santiago Ladino, que se suma a la mesa, porque nos quedó pendiente el tema Brasil con el deporte, porque lo tuvimos ahí a Bolsonaro también, con algunas fotos con Neymar. Así es, en la reunión que mantuvieron en Casa Rosada Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, hubo espacio para el deporte. Ya es sabido que nuestro presidente Mauricio Macri es muy futbolero y han tenido oportunidad justamente de hablar un poco de fútbol. Ahí lo vemos que Bolsonaro le entregó una camiseta con el nombre del presidente en la espalda. Bueno, siempre Macri suele romper el hielo con el tema del fútbol, lo ha hecho también, recuerdo, en la previa del Mundial de Rusia 2018 con Angela Merkel, donde también hizo esta humorada de que la próxima final Alemania-Argentina, el ganador iba a ser Argentina. Pero cuando bueno, llegue esa final, ¿no? Cuando llegue esa final. Cuando llegue esa final, ¿no? Creo que nos va a tomar un tiempo volver a retomar esos puestos. Pero bueno, obviamente hablar de fútbol era un poco lógico por lo que se viene, falta una semana para la Copa América. Lo que quiero resaltar y lo que me llama la atención es la cantidad de adherentes deportistas que tiene Bolsonaro con respecto a estos futbolistas de élite que se muestran sin ningún tipo de vergüenza, dándole todo su apoyo, ¿no? Lo tenés a Neymar, a Ronaldinho, a Cafú, a Kaká y a tantos otros futbolistas de élite, donde han tomado una posición muy, muy marcada. De hecho, la FIFA y las asociaciones del fútbol tienen una postura muy crítica y, de hecho, la pena para los que promocionen candidaturas políticas o se adhieran o traten de fomentar a un político en espectáculos es de multas, es de sanciones muy, muy grandes. Bueno, pero vos nombraste a todos jugadores evangelistas que se pueden amparar en cuestiones religiosas tranquilamente. ¿Sí? Sí, Pero, sí, sí. Mira, pues Cafú, yo te iba a preguntar de dónde Cafú, viene Kaká la son afinidad tremendamente con evangelistas. Bolsonaro. No, porque además, sí, Bolsonaro es xenófobo, homofóbico, misógino, las tiene todas. Lo extraño es que Bolsonaro muestra rasgos xenófobos muy, muy, muy fuertes, muy marcados. De hecho, se ha hasta tirado contra la raza negra. Ronaldinho es negro y sin embargo lo apoyan y creen en él fuertemente, que es justamente el cambio que necesita su nación. Eso es algo muy, muy extraño de cómo fue acaparando celebridades del fútbol y justamente hay como un código en el fútbol de no meterse por el lado de la política, porque no solo la gente te cuestiona por lo futbolístico, sino también terminás dividiendo lo que la gente termina opinando de vos a la hora de lo futbolístico y sumado a lo político. También hay un montón de otros deportistas que se han parado de la vereda de enfrente y esto también ha generado una especie de grieta. Le dio el apoyo también a Neymar, porque Neymar está atravesando un momento muy, muy difícil. De hecho, Bolsonaro cuando venía para acá a reunirse con Macri, ahí vemos la foto, hizo parada en Brasilia para visitarlo en el hospital porque, bueno, Neymar se va a perder la Copa América de su propio país porque se rompió los ligamentos del tobillo derecho. Qué pena. Y días previos, Bolsonaro también le dio su apoyo porque estaba pasando un momento muy difícil con esto de del presunto abuso eso sí que es grave. tuvo. Eso es tomó grave. partido, no se sabe, ¿no? Bolsonaro confía en él, cree en él y también le dio su apoyo sin todavía esperar a qué información hay, cómo se resuelve y cómo continúa todo este caso del presunto abuso, ¿no? Pero bueno, Neymar no es el único que se va a perder la Copa América, también lo van a hacer 5.000 hinchas, 5.000 barras argentinos. O sea, barras bravas. Barras bravas, ¿no? sí, sí. No son hinchas comunes. No, hinchas comunes no son. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se juntó con su par Sergio Moro. Sergio Moro, que es el ex juez de la causa del Lavallato, ¿no? Claro. Escándalo de corrupción. Y firmaron un tratado como para prohibir el ingreso de estos 5.000 barras. Así de que entre Neymar y estos 5.000 hinchas barras bravas
no se van a perder la Copa América. No van a poder salir del país directamente. Ni siquiera van a poder salir del país. O sea, cualquiera de estos hinchas que están en esta lista, cualquiera que quiera ir a Brasil directamente, no van a tener el ingreso al país. O sea, pueden salir por Uruguay, pero no van a entrar a Brasil. O sea, por Paraguay. ¿Es una medida inédita, Santi, o se ha hecho? Es una medida inédita, sí. Bolsonaro es alguien muy, muy estricto con el tema de la seguridad. Para él, la Copa América también es una especie de vidriera para ver cómo él en su gestión puede llevar a cabo un evento a gran escala sin violencia. Y Patricia Bullrich también es alguien muy comprometido con el tema de seguridad, entonces ambos se han puesto de acuerdo y bueno, es una buena medida. Es una buena medida. Y además Patricia Bullrich le encanta hacerse llamar la Bolsonaro Argentina, se ve que eso le reditúa algunos votos, evidentemente, por lo menos entre el núcleo duro de los votantes de Cambiemos. Así es. Así que Jair no se entere del currículum de Patricia porque... No. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos a otro corte y al regreso lo prometido con Nicolás Luca y las causas de Cristina. Último bloque de hoy nos toca la noche. Muchísima información tuvimos, se nos pasó el programa volando, pero hay un tema que no podemos dejar pasar, Nico. Exactamente, Comodoro Pi volvió a ser el centro de la escena política, gran parte de la política, casi toda la política, durante todo el año pasado pasó por Comodoro Pi, ahora con las campañas se empezó a disolver un poquito, pero bueno, Bonadío dio la nota hoy al ampliar el procesamiento contra la expresidente y actual senadora y actual candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, dentro de la mega causa de los cuadernos, puntualmente por la cartelización de la obra pública. Pero no es esa la noticia central, o sea, sí, fue la noticia que apareció en todos los portales. Sí. Ahora, cuando uno lee la resolución entera, se encuentra con una parte que es más jugosa. Él da por cerrada ya esa parte de la investigación, no la causa de los cuadernos, esa parte de la investigación. La de la cartelización. La de la cartelización, y dice puntualmente que ya está en condiciones de iniciar el proceso de elevación a juicio. ¿Sí? Ahora, antes de decir eso, tira una bomba al resto de los jueces, que pasó prácticamente desapercibida, porque menciona causa número 1 barra, y la barra es el juzgado. De un juzgado, de otro juzgado, no da los nombres. Obviamente uno cuando va a los números se encuentra Rafael, Caslijo, Torres, y van apareciendo así todos. Y les son dice, los que están dormidos. No les dice dormidos. No, digo, son los que están dormidos, no les dice eso. No, él no dice nada, ni tampoco voy a hacer un juicio de valor al respecto. Pero bueno, se encuentra, uno agarra esa resolución y se encuentra con que dice, bueno, tenemos esta causa en la que pasó tal cosa, esta en la que pasó tal otra, esta en la que pasó tal otra, y va describiendo los distintos hechos. Y para último dice, y en esta causa, o sea, la de él, tengo 156 encausados, entre procesados y con faltas de mérito, entre exfuncionarios y empresarios. Y esta es la que ya está cerrada. Y les dice, si trabajáramos, o sea, termina diciendo, si todo el Poder Judicial Federal, o sea, apunta a Comodoro Pi puntualmente, se pusiera las pilas, básicamente, esto se podría resolver más rápido. El tema es que cuando vos vas a revisar cuántos años llevó cada causa, te encontrás con que Bonadío prácticamente está haciendo, llamando la atención públicamente, diciendo, ¿viste cuando vos decís, che, no puede ser que este se rascó todo el mes y a fin de mes cobremos lo mismo? Sí. Bueno, sonaba algo así la resolución, porque te termina diciendo, mira, la causa de los cuadernos empezó en agosto del año pasado, pero se desprendía de la causa de Río Turbio que había iniciado en el 2015, 2016. Ahora, las otras causas, algunas se iniciaron en el 2011. Dice, yo estoy cerrando esta parte de esta causa. Bonadío es partidario de los que creen que cuando tenés causas muy grandes, cuando tenés concreto y completado uno de los delitos, sácatelo de encima, elevalo y seguí investigando los otros dentro de la misma causa. Otros jueces no son partidarios de eso, creen que tienen que tener la causa totalmente cerrada. ¿Y esto significa que Cristina puede ir a juicio oral este año? ¿Este año cuándo? Es otra cosa por el tema de los plazos, porque imagínate, Bonadío dice, bueno, está bien, ocurre el milagro y tiene como para presentar el pedido de elevación a juicio, que de tremenda causa el pedido de elevación a juicio va a ser como 3 cuerpos más. Lo presenta y empiezan las apelaciones.
Porque no es Claro. Cristina, son Cristina y 155 más. Claro, claro. No, pregunto porque justo en la... en medio de Apelación a la campaña Cámara Federal de electoral. Apelaciones. Vuelve. Por sí o por no, te apela otro. Si vuelve por sí, confirmándolo, apelación a la Cámara de Casación. Si vuelve por no, te lo apelan los fiscales. Si dice vuelve por sí, apelan los otros. Y así vas a estar dando vueltas. Este año es imposible. Bueno, se nos fue el programa. Estaba muy interesante, pero tiene 13 procesamientos, ¿no? 13 procesamientos y ya perdimos la cuenta de la Ya cantidad. perdimos 2 la pedidos de desafuero, eso sí. Claro. 2. Pero por ahora eso no va Y no no, va. con la doctrina Pichetto no. No va a Amigo del funcionar. gobierno, pero No va a funcionar. a la ex jefa lo respeta y al ex jefe también. Exactamente. Bueno, nos vamos. Se nos fue el programa, señores. Los esperamos todos mañana a las 23, como siempre, en Hoy Nos Toca la Noche. Chau.